Si ves que suena, entonces le pones el audio, le bajas el audio a tu teléfono. Amén. Ya comencemos. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Les saluda la hermana Yoconda Gutiérrez desde la ciudad de Ambato, en la Sierra del Ecuador. Nos encontramos dentro de la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Sean todos ustedes esta noche muy bienvenidos. Para nosotros es un honor poder encontrarnos esta noche en vivo a través de la televisión cristiana y de las páginas web para poder ministrar una noche más la palabra de nuestro amado Padre. El día de hoy vamos a dar la tercera clase del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Les dejo con el profesor y pastor del Nuevo Testamento, Juan José Muro. Muchas gracias, mi hermana Yoconda Gutiérrez. Y esta noche queremos saludar a todos los señores ministros de la palabra que nos ven aquí en el Ecuador, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa, y a todos nuestros hermanos en general que pertenecen dentro de la iglesia cristiana. Les saluda su hermano pastor y también profesor del Nuevo Testamento, Juan José Muro, que nos encontramos dentro de las oficinas de la Escuela de Teología del Ministerio de Restauración a las Naciones. Y para nosotros es un honor muy grande el poder salir en vivo un sábado más para poder educar doctrinalmente el último libro de la Biblia, el libro de la Revelación, el libro que en griego es Apocaliptus, el libro del Apocalipsis. Y vamos a comenzar esta noche la tercera clase sobre el Apocalipsis. Y tengan ustedes, por favor, la gentileza de acompañarme a orar a Dios. Señor Dios Todopoderoso y eterno juez de toda la tierra, usted es el Dios Espíritu e infinito e inmutable. Usted es nuestro Padre, Señor Jehová, y queremos acercarnos a usted a través de la segunda persona de su divinidad, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Padre bendito, reconocemos que usted es soberano y que la gracia salvífica no es por obras para que el hombre no se gloríe, sino que la gracia salvífica es por la fe y la obediencia en el Señor Jesucristo. Soberano Dios, en esta escuela de teología bíblica reconocemos las tres autoridades neotestamentarias. El Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia, la autoridad máxima de la iglesia cristiana. La segunda autoridad es su amado Espíritu Santo, la tercera persona de su trina deidad, el Paracleto, el Consolador. Él es el inspirador de la Biblia y Él es el pastor de la iglesia. Y la tercera autoridad neotestamentaria es la Biblia, Padre, la doctrina de fe y de conducta que todo creyente debe de conocer para aplicarla en su vida. Maravilloso Dios, esta noche queremos entregarle la tercera clase del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y queremos darle las gracias a usted por darnos el honor de poder ministrar su soberana palabra, su infalible palabra a través de labios falibles. Padre, bendigo la vida de todos mis amados consiervos pastores, maestros y evangelistas. Y que todo lo que hagamos, eterno Jehová, sea solo para su gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a continuar con la tercera clase del libro del Apocalipsis. Y vámonos, por favor, a abrir entonces en el capítulo 1, en el versículo 5. Y todos los que somos ovejas,
todos los que estamos dentro de esta escuela de teología, necesitamos un cuaderno, necesitamos un lapicero, necesitamos la Biblia y una buena actitud delante del Dios Espíritu e infinito e inmutable, el Dios de todo poder y de toda sabiduría, para que Él vea su cuerpo, aleluya, para que Él vea su pueblo unidos en un solo espíritu, estudiando la bendita palabra. Tenga usted la gentileza, mi hermana Yoconda Gutiérrez, para poder leer el versículo número 5. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, leemos la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Amén. El libro de la Revelación o el Apocalipsis nos dice en su capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el testigo fiel. Ahora vámonos al Evangelio según Juan, capítulo 28, 18, versículo 37. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Y habíamos dicho que el Señor Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos y del soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Tenga la gentileza de leer Juan. Amén. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Qué interesante, damas y caballeros, porque el versículo 5 del capítulo 1 dice que el Señor Jesucristo es el testigo fiel. Y el Evangelio de Juan habla de que Él es la verdad, que todo aquel que escucha al Señor Jesucristo, escucha la verdad. Vámonos al Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Amén. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nos damos cuenta entonces que el versículo 5 del capítulo 1 del Apocalipsis habla que el Señor Jesucristo es el testigo fiel del Padre. El Evangelio de Juan habla que él le dice a Pilatos que está delante de la verdad, que el Señor Jesucristo es la verdad. Y el versículo, que diga el capítulo 19, versículo 10, el ángel del griego ángelos le dice al autor humano del Apocalipsis Juan que no adore ángeles, sino que adore a Dios, porque el Señor Jesucristo es testigo de la verdad. Entonces, el Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo. Él es el testigo fiel del Padre y Él es el testimonio de la verdad. Amén. Vamos a leer el versículo 5 de nuevo. Amén. Amados hermanos, leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos
y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora comenzamos desarrollando el versículo 5. Cuando dice el testigo fiel, este es otro nombre para el Señor Jesucristo. Es otro título que le dan al Señor Jesucristo en este versículo. Pero también le llaman el primogénito de los muertos. Cuando la Biblia dice el primogénito de los muertos, es decir, el primero en levantarse entre los muertos. Y es otro título que se le adjudica al Señor Jesucristo en ese mismo versículo, el soberano de los reyes de la tierra. Este título, el soberano de los reyes de la tierra, es un título que todavía no es ejercido por el Señor Jesucristo. Hasta cuando regrese e implante su reino milenial, y es ahí donde el Señor Jesucristo ejercerá el título, el soberano de los reyes de la tierra. Algo interesante que dice en el Antiguo Testamento, yo lo voy a leer, el Salmo 2, versículo 8. El capítulo 2 del libro de los Salmos es un capítulo mesiánico. Habla de las profecías del Mesías de Israel. Y dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y el versículo 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. En el libro de Mateo vemos que el Señor vino en su primera venida como el rey de los judíos, pero en su segunda venida viene como el rey de reyes y el señor de señores. Entonces, el versículo 5 del capítulo 1 del Apocalipsis, cuando la parte final dice que el Señor Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, cuando Él venga por segunda vez a implantar su reino milenial, Él va a ser el soberano de los reyes de la tierra. Profecía dada en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Mira qué hermoso. Dice el versículo 5, al que nos amó. Estamos estudiando, señores ministros, hermanos en general, el versículo 5 del capítulo 1 del Apocalipsis. Y dice, al que nos amó. Los manuscritos más antiguos no dice al que nos amó, sino al que nos ama. Mira el cambio. En el griego literal no dice al que nos amó, sino al que nos ama. Es un pretérito futuro, pero presente. Mira qué hermoso. Y dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta expresión, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, es algo que debemos de enmarcar, damas y caballeros, en nuestros corazones. Y si es posible, deberíamos hacer un cuadro dentro de nuestra oficina, dentro de nuestra casa. Mira, porque es lo más maravilloso saber que el Señor Jesucristo lavó nuestros pecados
con su sangre bendita. Aleluya. Es Gloria a algo Dios. maravilloso. Amén. Lea por favor el versículo 6, mi hermana Yoconda. Amén. Continuamos la lectura, amados hermanos, en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante. Tenga usted la gentileza de siempre actuar como los bereanos. El último de los apóstoles, el apóstol Pablo, cuando él entra después de Tesalónica a la ciudad de Berea, libro escrito por el autor humano, el médico Lucas, su segundo libro escrito, porque el médico Lucas, un intelectual, un académico, mira qué interesante, escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él escribe que en el capítulo 17, los bereanos, cuando escuchaban a Pablo, ellos eran más nobles en su corazón. Estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios y lo escuchaban a Pablo e investigaban, escudriñaban lo que Pablo decía para ver si Pablo no los engañaba. Amén. Y nosotros acá en la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones, donde enseñamos solamente la Biblia y educamos a que por favor regresemos a la Biblia en los púlpitos y a la santidad de la predicación en los púlpitos. Queremos que usted compare con la Biblia lo que sus humildes servidores educamos. Amén. Cuando dice, búsqueme primera de Pedro 2:9, cuando dice el versículo 6, y nos hizo reyes, y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, dice, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver qué nos habla sobre el reino sacerdotal. Sobre este reino sacerdotal, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Qué precioso! El apóstol Pedro, un hermoso griego. Mucha gente, por ignorar la literatura griega, desprecia a Pedro por ser un pescador y lo toman con un griego ligero. Lo que pasa que el griego del apóstol Pedro en sus 2 epístolas era un griego noble, era un griego campesino, pero un griego muy rico. Y miren, vamos, mientras que usted se va al Éxodo 19:6, yo quiero hablar sobre lo que dice Apocalipsis 1:6 y Primera de Pedro 2:9. Dice que el Señor Jesucristo nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, no para nosotros, para Dios Padre, para la gloria de la adoración y del imperio del Padre. Pero no somos reyes ahora. Está hablando de un reino futuro. Cuidado con la apostasía, porque la apostasía dice que somos reyes, que somos príncipes. Y yo le digo, ¿sabe cuál es el secreto del cristianismo? Quiere que se lo diga con toda sencillez de corazón. Que Dios se hizo hombre. Aleluya. Y vino a lavar los pies del hombre. Amén. Eso se llama
sacerdotes, Gloria a Dios. se llama ministro, se llama servicio a otros. El ministro no es un ministro para ser servido, sino es un ministro para servir a otros. Amén. Gloria Y a cuando la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Por favor, no seamos arrogantes de sentirnos que somos escogidos porque tenemos una sangre azul de príncipes. Somos escogidos por la sangre de un judío, de un maestro divino, del Dios en la segunda persona hecho carne, que murió en la cruz del Calvario Amén. y derramó casi 6 litros o 6 litros, como dice la ciencia que tiene un hombre adulto. Esa sangre impecable. Por eso hay una doctrina que se llama la doctrina de la impecabilidad, donde el Señor Jesucristo es imposible que peque. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es impecable. Y esa sangre es la que nos hace a nosotros un real sacerdocio y una nación santa. Pero ese real sacerdocio, estos reyes y estos príncipes, serán en el reino milenial. El único título que tiene un verdadero ministro de la palabra en este tiempo simplemente es sacerdote, servidor. Vamos a ver qué dice también la Torá. La Torá es una palabra hebrea para referirse lo que la versión Septuaginta le llamó el Pentateuco. Y después de la Vulgata latina, nosotros le llamamos los 5 libros de la ley. ¿Qué dice Shemot Amén. 19:6? Amén. Leemos, amados hermanos, en el libro de Éxodo, Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos habla que nos hizo reyes y sacerdotes. La epístola de Pedro habla de un linaje escogido de real sacerdocio de una nación santa. Y también el libro de Éxodo habla de reino de sacerdotes y de gente santa. Amén. Ahora, mi hermana Yoconda, esto no tiene nada que ver con enseñorearse de las naciones, como algunos por ahí hablan que andan conquistando naciones, porque se creen de un linaje especial, de un real sacerdocio, se creen reyes de la tierra y andan conquistando naciones. Primeramente, señores ministros de la palabra, Amén. nadie que sea un ministro de la palabra ni quita una palabra de la Biblia ni la agrega. Amén. Ahora, la palabra conquista no aparece en la Biblia para una iglesia cristiana. La iglesia cristiana no tiene nada que conquistar, porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario conquistó todo. Amén. En la cruz, el Cordero de Dios Aleluya. conquistó todo. Amén. Gloria No a hay Dios. nada que conquistar, no hay nada que decretar y no hay nada que declarar. Amén. 3 palabras para la apostasía. Y todo aquel que escuche estas palabras son antibíblicas,
porque no aparecen para ninguna iglesia neotestamentaria. Primera de Timoteo 4:1 habla del falso espíritu del error. ¿Me dejo entender? Amén. ¿Alguna pregunta, mi hermana Yoconda? Sí, amado pastor. Dentro de los títulos que nos enseñó hace un rato, el tercero decía que el soberano de los reyes de la tierra iba a ser el Señor Jesucristo en el tiempo que venga su reino milenial. Entonces, automáticamente yo me puse a pensar que el Señor Jesucristo es considerado el rey de su pueblo, el rey de la iglesia santa que existe hoy en la tierra. Pastor, al considerarle al Señor Jesucristo rey, nosotros como hijos, ¿cuál es la manera correcta que debemos adorarle dentro de las iglesias, dentro del pueblo del Señor? Porque el título rey es el título máximo para nosotros como hijos. Bueno, excelente pregunta. Y si entramos dentro del campo de la doctrina, de la adoración y de la doctrina de la alabanza, primeramente déjame decirte, la adoración y la alabanza no son actividades. La adoración y la alabanza son actitudes. Amén. Pero los púlpitos hoy en día de la adoración y de la alabanza han hecho actividades. ¿Qué significa que han hecho actividades? Que ahora traen a un artista con un título de cristiano y le cobran a un creyente $20 para ir a un coliseo. Porque el traer a un adorador es una actividad y no una actitud. Como es una actividad, tienen que cobrar. Porque si fuera una actitud, no deberían cobrar. Entonces, unos pueden decir, pero ¿cómo lo traemos? Bueno, si Dios quiere traer a un adorador, a un salmista verdadero, pues Él abrirá los caminos para tener el dinero, no para cobrar, sino para bendecir. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo dice el soberano, el Hijo de Dios es Dios, porque Él es coeterno con el Padre y coeterno con el Espíritu Santo. Él es coigual con el Padre y coigual con el Espíritu Santo. Amén. Porque es un solo Dios, una sola naturaleza, una sola esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y Él tiene el título, el Señor Jesucristo tiene el título de soberano, como lo tiene el Padre y como lo tiene el amado Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Hijo de Dios, el Maestro Divino, que se ensució sus pies por el camino polvoriento de Israel, aquel noble que subió un asno, es Dios hecho carne. Amén. Para comenzar, Él va a ser el Rey de Reyes en el reino milenial, porque todas las naciones del mundo que queden después de la tribulación, después de Armagedón, van a ir a rendirles cuentas los presidentes al Rey de Reyes, al presidente de presidentes. Amén. Pero Él es el Rey de los creyentes. Entonces, ¿cuál es la actitud de adoración? Bueno, no voy a decir que está mal adorarlo parado. No está mal, pero está mejor arrodillarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora, Gloria a Dios. estos apóstatas que hablan que son reyes, que son príncipes, ellos practican una teología católica, apostólica romana. El Vaticano, vaticinio en latín, que significa adivinación, brujería, hechicería. Así es. Escúchame bien. Ujú. El Vaticano practica la teología del
dominionismo. Y la apostasía practica también la teología del dominionismo. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, el adversario, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, que engaña al mundo entero, tiene dos hijos predilectos: el anticristo y la bestia del falso profeta. La bestia del falso profeta, damas y caballeros, es el que maneja todo el sistema religioso, todo el sistema sectario y maneja toda la apostasía. La teología del dominionismo, de la apostasía, es la misma teología del Vaticano. ¿Por qué? Porque su padre, la bestia del falso profeta, los ha unido. Por eso ahora pastores que predicaban la verdad se volvieron a su religión antigua, al catolicismo romano. Nosotros no tenemos nada contra la dignidad de un ser humano, pero somos una escuela de teología apologética. La apología es defensa de la fe. Somos defensores del evangelio. Por lo tanto, en la última lucha espiritual que la iglesia neotestamentaria está viviendo, mi hermana Yoconda y señores preciosos pastores, no podemos callarnos y no podemos profanar el púlpito ni la predicación en la Biblia. Ahora, esta doctrina errada de la teología del dominio dice que los cristianos somos literalmente reyes en este mundo. Eso es una mentira. Mientras dure la dispensación de la iglesia o de la gracia, mira, en la tierra, eso no va a suceder hasta el milenio. Cuando el Señor Jesucristo venga a reinar en poder, en gloria, con sus santos, que son la iglesia. Ahora, yo le digo algo. A causa de este sacerdocio real, tenemos autoridad espiritual, porque tenemos un sacerdocio real a través del Señor Jesucristo. Amén. Mira qué interesante. Y eso nos da una autoridad, mira, espiritual para pelear contra los poderes de las tinieblas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lamentablemente, yo tengo que contarles algo. Una hermana de la directiva que congregaba una antigua casa de oración, la habían invitado a una vigilia y se encontró con la predicadora. Y esta predicadora le dice de que de 12, creo que era de 12 de la noche a 2 de la mañana en la vigilia, iba a ser guerra espiritual para liberar a los drogadictos, para liberar a los alcohólicos o a las rameras. ¿Quién es esta mujer que no expresaba, dice esta hermana, santidad? Que tiene el poder para liberar. La Biblia dice que el que conociere la verdad será libre. Amén. Todo aquel que tenga al soberano de los reyes de la tierra, todo aquel que conociere la verdad, todo aquel que conociere al testigo fiel, que es el Señor Jesucristo, es libre. Amén. Pero la iglesia anda engañada con personas que no conocen el ministerio de la guerra espiritual ni el ministerio de la liberación. Son personas endemoniadas, mi hermana Yoconda, destruyendo a un pueblo, decretando, atando principados,
declarando que no hay terremotos, declarando que paran los tsunamis. Es gente que está influenciada por demonios. Ahora, vamos de nuevo al versículo cuando dice, el versículo 6, a Él sea la gloria. Lea la parte final. Amén. Amados hermanos, el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 6, parte B, dice: a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, no a un hombre de liberación, no a un hombre como yo que enseña el Evangelio. La gloria es para el soberano Dios. Amén. La gloria es para el Padre, la gloria es para el Hijo y la gloria es para el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Amén. Quiero decirles que para los creyentes en el Imperio Romano era un gran desafío el poder decir a Él sea la gloria y el imperio. Recordemos algo en la hermenéutica. Hermenéutica viene de la palabra hermeneo, que significa interpretar el texto correctamente, hacer un exégesis correctamente. Y hay una enseñanza teológica que es la predicación expositiva. El autor humano del libro del Apocalipsis es Juan. Y Juan estaba escribiendo también a una audiencia original. Y cuando dice, a Él sea la gloria y el imperio, la gloria y el imperio, miren, en aquel entonces los césares romanos, es decir, los reyes romanos, se declaraban en aquel entonces Señor y Dios. Mira, y también se declaraban como sumos sacerdotes de la religión babilónica. O sea, que el emperador romano que se declaraba Señor y Dios tenía que ser adorado en el imperio. Y es por eso que existía la persecución hacia los cristianos, porque ellos querían imponer que los cristianos adoren a los césares, a los emperadores romanos, como si fueran sus señores y sus dioses. Pero ellos solamente adoraban a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de los cristianos y al Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, y es por eso que existía, hermana Yoconda, la gran persecución hacia los cristianos, porque ellos no doblaban las rodillas al hombre. ¿Y qué hacía el emperador, por ejemplo, Domiciano? Los ponía en los coliseos romanos y era un espectáculo la muerte de nuestros hermanos cristianos. Un gran dolor, una gran tristeza en mi alma, en mi espíritu, al ver hoy en día cómo nuestros hermanos cristianos, mi hermana Yoconda, están muriendo en el Medio Oriente, están siendo perseguidos en Nigeria y en muchas ciudades del mundo, en el África. Cuando un budista se convierta al cristianismo, lo matan. Es una tristeza, mi hermana Yoconda, por favor. ¿Quiere usted decir algo? No, pastor, nosotros como Iglesia del Señor debemos vivir siempre dentro de la doctrina que es la verdad, que es la palabra del Señor, pero también debemos ser muy agradecidos con nuestro Padre del Cielo porque, como usted expresa, pastor, en muchos países de América, de Europa, tenemos esa libertad para poder congregar, para poder buscar a nuestro Padre amado. Y a veces no lo valoramos. Como usted decía, hay hermanos en otros países
que quieren amar a Dios, pero son perseguidos. Y nosotros, teniendo esta libertad que Dios nos da, tenemos que buscarlo más. Así es. Y es muy triste, mi hermana Yoconda, porque hoy en día se lleva en muchos concilios un cristianismo light, un cristianismo dietético, un cristianismo profanado, un cristianismo liberal, un cristianismo moderno y un cristianismo que no se predica la doctrina bíblica. Es por eso, con todo respeto, que hay que volver a la Biblia. Hay que volver al camino antiguo, al que está escrito en la Biblia. Y le digo algo, con mucho dolor en mi alma, que muchos concilios, no todos, hay concilios que mantienen su pureza. Tienen debilidades, tienen errores, pero mantienen su pureza. Pero hay muchos de que agarran la Biblia y ponen normas conciliares y atan al creyente cargas que no pueden llevar o los hacen muy libres. ¿Me dejo entender? Las normas conciliares no son la Biblia. La Biblia es la doctrina, no las normas conciliares. Está muy bien tener disciplina en la iglesia, tener ordenamiento en la iglesia, pero la Biblia es lo que nosotros debemos de poner delante de un creyente. Amén. Léame de nuevo el versículo 5 y 6. Tenga usted la gentileza. Amén. Amados hermanos, vamos a leer nuevamente el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Por favor, si nos acompañan con la lectura. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Ahora, estos versículos es el nuevo pacto. El pacto antiguo, el rey no podía ser sacerdote y el sacerdote no podía ser rey. En el nuevo pacto, el rey de reyes al mismo tiempo es sumo sacerdote según el nuevo orden sacerdotal de Melquisedec. Y nosotros seremos reyes y sacerdotes y reinaremos en el milenio y seremos casa sacerdotal en el milenio. Amén. Versículo 7. Amén. Continuamos la lectura, amados hermanos, en el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mira qué precioso versículo, maravilloso, imponente, nos da una seguridad fuertísima. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Mire, en la Vía Láctea, en el segundo cielo, hay diferentes telescopios de diferentes naciones. Por ejemplo, Norteamérica tiene el telescopio Hubble. Entre otras naciones que tienen telescopios en la Vía Láctea. Cuando el Señor Jesucristo esté descendiendo del tercer cielo al segundo cielo, cuando pase del tercer cielo al segundo cielo con sus santos, la iglesia, todos los telescopios de la Vía Láctea van a enfocar inmediatamente cómo el Señor Jesucristo está descendiendo. Amén. Y todos los plasmas modernos, toda la tecnología, todos los satélites
en el primer cielo, en la tierra, en el cosmos, en las casas, en los lugares donde haya televisión, van a ser invadidos por el poder de la tecnología, enfocando el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él ya no viene como un cordero. Hay una maravillosa profecía en el libro del profeta Isaías, hace 2700 años aproximadamente. El profeta Isaías habla de un Mesías, mira, pero en dos venidas. Un Mesías en dos misiones diferentes. Un Mesías, la primera venida, el siervo sufriente. Y un Mesías, la segunda venida, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En esta venida, el Señor Jesucristo ya no viene como cordero, sino viene como el león de la tribu de Judá. Ahora, sigamos acá. El apóstol en este versículo 7 enfatiza todo lo que puede el hecho de que el Señor Jesús vuelve en gloria a este planeta y nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Mira, sino de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Quiero explicar esto. Cuando dice aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, lo que los traspasaron, viene con las nubes. No habla del arrebatamiento. Habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay una primera venida y los ángeles le dijeron, señores israelitas, al mismo Jesús que ustedes ven ascender a las nubes, ascender a los cielos, Él mismo va a regresar. Gloria a Dios. Hay una promesa también escrita en el libro de Juan, que dice, me voy a preparar lugar, pero regresaré, vendré otra vez. Amén. Y leemos, ¿se acuerdan? Un título para el Señor Jesucristo, el soberano de los reyes de toda la tierra. Amén. Él es Dios. Y si Él es Dios y Él prometió regresar por segunda vez, es que Él va a venir. Amén. Pero este versículo bíblico expresa la segunda venida del Señor Jesucristo. Es una profecía para Israel y no para la iglesia cristiana. Dentro de la doctrina de la escatología, escato, logos, el estudio o el discurso de los eventos del porvenir, nos enseña que la iglesia cristiana espera el arrebatamiento y el pueblo de Israel espera la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hay que tener mucho cuidado con esa falsa teología del reemplazo. Pero bueno, vamos a seguir viendo acá algo. Esto estaba profetizado en el libro del profeta Zacarías, por favor. Por favor. Zacarías, capítulo 12. Esto ya estaba profetizado, hermanos, en el Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Tengan ustedes de leerlo como los berianos, juntamente con nosotros. Versículo 10. Amén. Amados hermanos, leemos la palabra del Señor en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Y el versículo 11? Amén. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén,
como el llanto de Adad, Rimón, en el valle de Megiddo. ¡Wow! Amén. Está escrito. Gloria a Dios. Mire, voy a leerlo. El versículo 7 del capítulo 1 del Apocalipsis dice, y todo ojo lo verá, y los que traspasaron. Y esta profecía, o mejor dicho, esto ya estaba profetizado en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías. Zacarías, en el versículo 10 del capítulo 12, dice, a quien traspasaron. Mira, y llorarán como llora por un hijo unigénito. Este pueblo judío hará una gran lamentación por tantos siglos de error, de no haber querido admitir que el Señor Jesucristo era el Mesías de Israel. Eso es lo triste. Pero bueno, es necesario que la Escritura se cumpla. Vamos al versículo 8. Amén. Amén. Amados hermanos, continuamos la lectura en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Precioso versículo, señores ministros, preciosos pastores que nos escuchan. Es un honor que usted nos oiga. Qué lindo, la verdad, que nosotros con ustedes seamos el cuerpo del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Yo soy el Alfa y el Omega, palabras griegas de un abecedario. El principio y el fin, dice el Señor. En el griego es el Kurios. En el Antiguo Testamento es Adonai. El que es y que era y que ha de venir. Está hablando del yo soy del monte Sinaí. Y de ahí dice el Todopoderoso. Gloria a Dios. Esta palabra Todopoderoso es del griego Pantocrato. Y aparece 10 veces en el Antiguo Testamento. Pantocrato, Todopoderoso. Este es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Amén. Tanto el Padre como el Hijo, ya que los dos son Dios, no obstante, vemos aquí la manifestación más bien del Hijo, porque el que ha de venir es el Hijo. Amén. Es Él. En el versículo 8 y 11 y también en el 17 dice que es el primero y el último. La palabra alfa es la primera letra del alfabeto griego y la palabra omega es la última letra del alfabeto griego. Amén. Este nombre, como le dije, es el Pantocrato y como les dije aparece 9 veces en el Apocalipsis y una vez en el libro de Corintios. Amén. Hermana Yoconda, vamos a quedarnos aquí en esta tercera clase que hemos tenido este sábado del libro del Apocalipsis. Amén. Para nosotros es un honor muy grande, damas y caballeros, el que ustedes hayan podido participar. Si Dios no viene antes, si el Señor Jesucristo no arrebata su iglesia, entonces nos veremos, Dios mediante, el sábado que viene para la cuarta clase del Apocalipsis. Amén. Si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes con respeto pueden escribirnos y con todo gusto vamos a poder responder. Algunas palabras finales, mi hermana Yoconda. Amén. Amados hermanos, amados pastores, les damos las gracias por habernos acompañado a estos importantes estudios de la palabra, de la sana doctrina bíblica. Les invito para que el otro sábado
puedan participar nuevamente de estos estudios y puedan invitar a personas allegadas a su entorno para que se llenen y se nutran en este tiempo que estamos viviendo tan difícil de la palabra del Señor. Sea Él la gloria, la honra y el honor, y Dios les bendiga.